No hace mucho me invitaron a predicar en Machala. La razón que me pidieron esto es porque abrimos una nueva iglesia, Arco Machala, en el Hotel Oro Verde. Qué buena idea, ¿no? No sé cómo se les ocurrió. Y entonces, por honor, me invitaron a mí a predicar en la apertura. Qué gran privilegio, ¿verdad? Entonces, eso iba a ser obviamente un día domingo. Me dijeron, hey, Roberto, vamos a tener este evento, va a haber hasta periódico va a ir y gente importante. Entonces, vamos a ir todos formales ese día. Entonces, ven con terno para todos estar iguales. Digo, ay, ya, chévere, no hay ningún problema. El sábado anterior, y nosotros íbamos a ir el sábado, esta era la época en donde teníamos el problema de bastante lluvia y las carreteras para ir hasta Machala estaban derrumbándose y hecho pedazos y todo lo demás. Entonces yo quería salir lo más pronto posible para que no nos llegue la neblina y la lluvia de la tarde. Pero el día sábado teníamos un evento grande de mujeres, donde habían como 400 mujeres entre las 4 congregaciones, un evento hermosísimo. Y nosotros, algunos de los varones, estuvimos ahí para dar buen testimonio y mostrar que estamos apoyando a nuestras mujeres y estamos sirviendo las mesas también. Y era lindo poder apoyarles en el evento. Pero eso también significaba que no podía irme tan pronto como yo quería. Entonces, a las 11:30 por ahí me escapo del evento y voy a ver todas mis cosas, mi terno, mis maletas y todo lo demás que yo ya dejé preparando y colgando ahí a la entrada. Entonces recojo mis hijas, recojo todas las maletas, estamos apresurados, subimos todas las cosas, paso por la iglesia, recojo a mi mujer, paso por acá por Puerta del Sol, recojo a mis suegros. O sea, yo he hecho buceta ahí y por fin pudimos irnos hacia Machala. Súper bien, cielo totalmente despejado, lo máximo, no llovió para nada. Con buena conversación, paso ya Yunguilla, paso un poco más de Santa Isabel y logré pasar esas partes feas. Yo estaba preocupado que nos quedemos por ahí, pero no, pasamos sin problema. Ya estábamos 1 hora y 20 por ahí en el camino. Y en eso, mientras estábamos conversando y todo lo demás, de repente, ¡flum!, me viene un pensamiento. Y empiezo a pensar y 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 a acordarme y a acordarme. Y le digo, Angelina, mi hija que estaba sentada en el asiento de atrás, digo, Angelina, fíjate si está mi terno en la parte de atrás. Entonces ella se zafa un poco el cinturón de su seguridad, se mira para atrás y yo lo estoy todavía manejando, sudando en frío, veo por el retrovisor, le veo la cara de mi hija, se vuelve a sentar, me ve. Me pongo a hacer unos cálculos mentales. A ver, este rato son creo que las 2 de la tarde. Si yo me regreso, si esto es en 1 hora, luego por otra hora, luego voy a llegar muy tarde, viene y coge la neblina. Oh, no, entonces tal vez que me llego a un centro comercial, me compro un terno. ¿Qué hago? Entonces digo, Angelina, mande papi, busca otra vez. Me olvidé el terno. Les pregunto, si yo le digo a mi hija, busca otra vez, y ella busca, pero con más fuerza, ¿lo va a encontrar? Pero si ella se empeña y realmente busca minuciosamente, quizás así lo puede encontrar. ¿Por qué no lo puede encontrar? Porque no está ahí. Por más que hubiera querido que esté ahí, no estaba ahí. Estaba lejos. Y no se puede encontrar las cosas que están lejos. En Marcos 1, 14 y 15, en el 15 nos dice, por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Las cosas que están lejos no se pueden encontrar, por más que uno quiera. Pero gracias al Señor, el reino de Dios no está lejos, está cerca. Y eso significa que sí lo podemos encontrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos les gustan las malas noticias? ¿Cómo te puede arruinar el día, la semana, el mes del año una mala noticia?
puede estar pepa, chévere, te despertaste con buen ánimo, pero una mala noticia. En cambio, ¿a cuántos les gustan las buenas noticias? Refrigerio para el alma, una buena noticia, ¿verdad? A todos nos gusta. Y la palabra de Dios nos habla sobre el evangelio. ¿Saben lo que significa evangelio? Significa una buena noticia, algo bueno que va a suceder. Eso es el evangelio. La palabra de Dios se trata sobre buenas noticias. Y lo leemos en todo lugar, el evangelio, la buena noticia, el evangelio, la buena, cuéntales el evangelio, la buena noticia. Pero la pregunta que yo quiero plantear en esta tarde es, ¿cuál es esa buena noticia? El evangelio, la buena noticia, ¿cuál es la que nos está hablando? Y yo quiero plantear de que nos está hablando del evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Y vamos a ver por qué es eso y por qué es importante para nosotros eso. Jesús nos dice en Lucas 4:43, nos dice, pero él respondió, irán fijándose en las palabras claves. Debo predicar la buena noticia. En otras versiones va a decir el evangelio, porque eso es lo que significa. La buena noticia ¿de qué? Del reino de Dios. También en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Entonces Jesús nos dice, yo fui enviado para algo. ¿Para qué fui enviado? Para predicar la buena noticia. ¿Qué buena noticia? La buena noticia del reino de Dios. Y eso fue exactamente lo que empezó él a hacer. En Marcos 1:14 nos dice, pues Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Se van dando cuenta? ¿Nos vamos dando cuenta de esta tendencia? Miren, yo les debo decir, esta prédica tiene el potencial de cambiar la perspectiva de tu cristianismo, porque muchos tenemos la perspectiva o hemos tenido la perspectiva de un cristianismo que está ahí para llenar un vacío en nuestro ser, o un cristianismo para apaciguar los problemas en los que nos hemos metido. Y saben que Dios quiere hacer todo eso, pero es mucho más grande que eso. La historia que estamos viendo y la historia del cristianismo y el propósito del cristianismo es muchísimo más grande. Y cuando Jesús enseñaba, Él enseñaba acerca del reino de Dios. Y algunos nos podemos poner a pensar, digo, Jesús enseñaba de una forma un poco extraña, ¿no? Porque Él cuando hablaba, no te hablaba de una forma tan clara, no hablaba directamente. Pero hay una razón detrás de eso. Porque en Lucas 17:20 nos dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Pero Jesús contestó, el reino de Dios no puede detectarse por signos visibles. No se podrá decir, aquí está o está ahí. Entonces Jesús está diciendo, no es tan fácil explicar cómo se ve el reino de Dios. La abuelita de mi esposa, que descanse en paz, ella era como mi suegra, porque mi suegra vivía lejos, entonces pasábamos ahí y todo, y ella me quería mucho. Era una buena suegra. Y como toda buena suegra, ella le encantaba regalarme cosas, y especialmente las cosas que me gustaban. Y ella era de pasaje, era de la costa. Y en la costa hay una cosa que a mí me fascina, especialmente por pasaje. Hay una cosa que se llama pechiche. No sé si alguien ha conocido alguna vez qué es el pechiche. La mayoría de los mexicanos dicen, no sé qué es. Entonces, cuando yo les quiero explicar, verán, no tengo el pechiche aquí para mostrarles, tengo que explicarles, ¿no? Si yo digo, el pechiche es como, o sea, ¿cómo te explico? Pues, o sea, el pechiche es como el capulí hecho dulce,
y es dulce, pero adentro, si tú lo masticas, sale un amarguito de la semilla, es una cosa fabulosa. Pero es más o menos así, y es difícil explicar. O sea, si no lo tengo aquí para que lo veas, si no tengo aquí para que lo huelas y lo saborees, es difícil. Tengo que ilustrar cómo es. Y Jesús hace exactamente lo mismo con el reino de Dios. Es que no está aquí, no está completamente aquí. Tengo que darles ilustración. Tengo que decirte no lo que es, sino cómo es. Y acordémonos de cómo enseñaba Jesús. ¿Acaso él no decía, por ejemplo, en Marcos 4:26, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla? Y empieza con las parábolas. El reino de Dios es como un grano de mostaza. El reino de Dios es como la levadura. El reino de Dios es como un tesoro. Siempre es como algo. Pero ¿qué es el como algo? Siempre hacía referencia al reino de Dios. Él lo que buscaba explicarnos era una realidad que él conocía, pero que a nosotros se nos hacía difícil entender. Y buscaba todas las maneras de poder explicarnos cómo es. Después de su resurrección, aún después de su muerte y su resurrección, ¿qué es lo que él compartía con las personas? ¿Cuánto tiempo estuvo compartiendo con las personas después de su resurrección? ¿Alguien sabe? 40 días antes de la ascensión. Y en esos 40 días dice, Hechos 1:3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Jesús apareció a los apóstoles que había escogido y los demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. Siguiente parte. Y les habló del reino de Dios. Eso es lo que él hacía. Pablo, cuando predicaba sobre el reino de Dios. Felipe, otros además, decía que ellos predicaban acerca de la buena noticia acerca del reino de Dios. Cuando nosotros oramos, se van a ir dando cuenta, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia del tema. Cuando nosotros oramos, Jesús nos enseñó, nos dio un modelo, Mateo 6:10, el Padre nuestro, ¿qué es lo que dice? Venga tú. Venga tu reino, el centro de todo lo que estamos haciendo. En Mateo 6:33, lo que mencioné al principio, Cristo mismo dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo. Si ven el centro de lo que está pasando, si ven lo que Cristo nos está queriendo decir. Mateo 24:14, fíjense en esta verdad. Y será predicado este evangelio, no cualquier evangelio, este evangelio, esta buena noticia del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin depende de la predicación del evangelio del reino de Dios. Ese es como oramos y ese es nuestro enfoque para nuestra prédica. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, como les mencioné antes, nuestro cristianismo es mucho más que salvación. Es Dios expandiendo su reino. Y es la historia de un rey, un reino y sus hijos. Cuando hablamos del cristianismo, eso es lo que estamos compartiendo. Jóvenes, mira, el mundo hoy en día quiere convencerte que mejor ándate a otro lado. A otro lado hay mejores oportunidades, hay mejores cosas, hay una diferente atmósfera o qué sé yo. Mejor trabajo, menos violencia, lo que quieras decir. Pero yo lo que quiero que se acuerden siempre, 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 es que ustedes son de un mejor lugar. Esa es parte de nuestra identidad. Yo no soy de aquí. Yo pertenezco a un reino mejor del que yo estoy. No tengo que ir en búsqueda de. Y eso no quiero decir que no vayan buscando oportunidades. Pueden buscar oportunidades, pero nuestra identidad es que somos de un mejor lugar. Dios está expandiendo el reino, su reino. El reino de los cielos, Dios expande y crea el universo, y crea la tierra, y crea los primeros seres humanos. Eso es Dios expandiendo su reino. Y Adán y Eva,
¿qué es lo que les dio a ellos? En Génesis 1:28 nos dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les dice a ellos? Reinen. ¿Sobre qué puedes reinar? Sobre un reinado. Esto era la expansión del reino de Dios. Él lo expande y pone bajo el dominio de Adán y Eva, los primeros seres humanos, sus hijos. Esa era su intención. Pero como todo reinado tiene ¿qué? Tiene todo lo bueno y también viene con algunas cosas, tiene enemigos. Todo reinado tiene enemigos. Y nos acordamos de que el primer enemigo, el diablo, vino para tentar, ¿no es cierto? Ese es el primer enemigo del reino de Dios, el diablo. Y en Romanos 5:12 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Entonces el primer enemigo, el diablo, les tienta, y cuando ellos caen en la tentación, llega el segundo enemigo, el pecado. Después de eso nos dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, tercer enemigo del reino de Dios. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces el reino de Dios tiene tres grandes enemigos. Tiene más, pero tiene tres grandes. El diablo, el pecado y la muerte. ¿Qué pasó con el dominio cuando Adán y Eva tenían dominio? ¿Qué pasó con el dominio el momento que ellos pecaron? 1 Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos hijos de Dios, escuchen, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Tienes que tener algo para poder perderlo. Ellos tenían dominio sobre la tierra y luego lo perdieron. ¿A dónde se fue? Ahora tiene control el enemigo. Y esto lo vemos nuevamente en Lucas 4:6. Esto es muy importante. Cuando el enemigo le tienta a Jesús y le dice, te daré la gloria de estos reinos, le dije Satanás a Jesús, y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Entonces Dios expande su reino, le da a sus hijos, ellos reinan, pero pierden el reinado. Y ese control pasa a manos del enemigo. Pero en el Antiguo Testamento, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y en el Antiguo Testamento nos dice, en Daniel 2:44, en la primera parte nos dice, durante los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Dos cosas con esto. Uno, que Dios ya planifica lo que va a pasar. Y Él nos dice, el reino de los cielos está lejos, pero va a venir. Estaba lejos, en el Antiguo Testamento para ellos estaba lejos, no era alcanzable todavía, estaba lejos, pero había la promesa que iba a venir. Y lo que me encanta de eso es que lo que significaba es que Dios tiene un plan y toda la maldad de ahora es simplemente temporal. Mire, yo no sé qué cosas estás luchando en tu propia vida, no lo sé, pero lo que sí sé y puedo decirte con toda seguridad es que cualquier cosa que estés pasando es temporal. Porque el reino de los cielos viene. Y eso yo lo creo, porque esas son las promesas de nuestro Señor. Entonces yo no sé si tú estás luchando contra cosas personales. Diles a esas cosas personales, esto es temporal. El reino de los cielos viene. Yo no sé si estás luchando contra cosas financieras, pero di, eso es temporal. Todo esto es temporal y pasará. Yo no sé si estás luchando contra enfermedades, pero di esas enfermedades, eso es temporal. Porque el reino de los cielos se viene. Cuando Jesús llega al mundo, el discurso empieza a cambiar. Antes era el reino de los cielos viene, está lejos. Cuando Jesús llega, Marcos 1:14 dice, más tarde, después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. En el Antiguo Testamento, reino de Dios está lejos. Llega Jesús, el reino de Dios está cerca. Todavía no estaba aquí. Dice que está cerca. Importante. Cuando Jesús llega, cuando Jesús muere en la cruz por nuestros
pecados, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que sucedió? Acordémonos de los tres enemigos del reino de Dios. El primero, diablo. Segundo, pecado. Tercero, muerte. 1 Juan 3:8 dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Vino para destruir el primer enemigo. Cuando Él muere en la cruz, nos dice Romanos 6:10, cuando Él murió, lo hizo de una vez y para siempre, a fin de quebrar el poder del pecado. Segundo enemigo. ¿Si ven lo que está sucediendo? Lo increíble de esto es que el reino de Dios está avanzando. En otro versículo nos dice que ni siquiera las puertas del Hades va a poder resistir. El reino de Dios va a avanzar. Lo que a mí me encanta es poder ser parte del reino de Dios. Porque yo puedo tener derrotas. Tú puedes tener derrotas. Podemos tener derrotas. Eso es cosa nuestra. Pero el reino de Dios no. El reino de Dios seguirá avanzando y avanzando y avanzando. Y yo soy parte de ese avance. Yo puedo tener problemas, yo puedo tener derrotas y diferentes cosas en mi vida. Eso soy yo, pero el reino de Dios no. El reino de Dios seguirá avanzando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después de la cruz y después de su resurrección, Mateo 28 nos dice, 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y el 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos leído eso 1000 veces, ¿verdad? Hemos escuchado eso un montón de veces, pero miren lo que está sucediendo. Dios expande su reino, le da a sus hijos meten la pata, pierden el dominio que ellos tienen. Eso se traslada al enemigo. Él dice, ahora yo lo controlo. Pero viene Jesús y deshace las obras del enemigo. Viene Jesús y muere en la cruz por nuestros pecados, deshaciendo el pecado. Y cuando Él resucita, ¿qué es lo que Él dice? Dice, ahora esperen, se me ha dado a mí toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora el reino de los cielos no está ni lejos ni cerca, está aquí y yo les voy a abrir el paso para que lo hagan. Así que vayan a todo el mundo haciendo discípulos, haciendo ciudadanos para el reino de Dios. Porque ahora Él es el que tiene la autoridad. Si ven lo que está sucediendo, estaba lejos, luego estaba cerca, ahora está aquí. Jesús se le dio la autoridad, se le regresó la autoridad a Jesús para Él abrir el reino de los cielos a nuevos ciudadanos. Y tú y yo somos parte de eso y beneficiados justamente de eso. Entonces nuestro cristianismo es mucho más que salvación. El doctor Miles Monroe dijo, el cielo no tiene miembros, no como los miembros de una iglesia. El cielo tiene ciudadanos. Pues Él nos rescató, como dice en Colosenses 1:13, del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado, de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aquí voy a entrar en una parte un poquito más teológico. Intenten prestarme atención en esto, intenten seguirme la corriente. A algunos les va a gustar, los que son un poco más nerds teológicos como yo, y otros un poco menos. Pero intenten seguirme la corriente porque de todo podemos sacar provecho. ¿Qué es lo que sucedió después de la ascensión de Cristo? Cristo abre el camino, empiezan a ser ciudadanos del cielo y Cristo vuelve al cielo. En eso estamos hasta el día de hoy. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Esa es la pregunta que nos hacemos. En el Antiguo Testamento, David hace una profecía y esto se repite en el Nuevo Testamento. Mateo 22:44 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Dios le dice a Jesús, el Señor le dice a mi Señor,
Dios le dice a Jesucristo: hiciste lo que tuviste que hacer. Ahora siéntate a mi derecha mientras acabamos con el resto de nuestros enemigos, que está aún impidiendo la plenitud de nuestro reino. En Hebreos 10:12 también lo dice: pero nuestro sumo sacerdote ofreció un solo sacrificio por los pecados, válidos para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera, y en ese es el punto en el que nos encontramos nosotros de la historia. Ahí espera que sus enemigos sean humillados y puestos como estrado bajo sus pies. Entonces, el reino de Dios está aquí, haciendo ciudadanos, pero todavía no en su plenitud. ¿Por qué? Porque falta algunos enemigos aún por vencer. Recuerden, los primeros dos ya los mencionamos. Venció al diablo, venció al pecado. ¿Cuál es el que faltaba? La muerte. Y en 1 Corintios 15:24 nos dice: después vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre. Jesús, que está a la derecha, va a entregar el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuchen esto. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué luchamos contra enfermedad ahora? ¿Por qué luchamos contra la muerte todavía? Porque es el último enemigo que será destruido. Pero será destruido. ¿Cuántos queremos que ese enemigo sea destruido? Wow, la tierra está gritando para que ese último enemigo sea destruido. Nuestros cuerpos que están muriendo claman al Señor que el último enemigo será destruido. Pero Él en su misericordia espera, porque hay más ciudadanos por hacer. En 1 Corintios 15:28 nos dice: entonces, cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, el mismo Hijo se sujetará a Dios, para que Dios, quien le dio la victoria sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas, en todas partes. Entonces Jesús está a la derecha de Dios, se destruirá todos los enemigos. Cuando todo sea destruido, Jesús los entregará nuevamente a Dios Padre, para que Él sea supremo de todo. Y en Apocalipsis 11:15 dice: el mundo ahora ha pasado a ser el reino de nuestro Señor, significa Dios Padre, y de su Cristo, el Mesías, Jesucristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Este reino es un reino. No predicamos una religión, ni siquiera predicamos un sistema de creencias, que es lo mismo que una religión. Nosotros predicamos el reino de Dios aquí en la tierra, que se está expandiendo de los cielos a la tierra, volviendo a tomar su lugar. Y el reino no es solo leyes y normas. El reino, cada reino viene con una cultura. Viene con una cultura y viene con un estilo de vida. Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de rectitud, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Nos está planteando una nueva forma de vivir. Nos está planteando una cultura que podemos nosotros de esta manera vivir. Cuando hablamos de la cultura, entonces en la cultura del reino de los cielos, nosotros amamos, no porque es la ley, no porque me obligan, es porque esa es la cultura del reino de los cielos. Nosotros perdonamos, no porque me obligan o porque es la ley, es porque esa es la cultura al cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos generosos, no porque me obligan, sino porque el reino de los cielos es generoso. Eso aprendimos de nuestro Rey de Reyes, que Él es generoso. Y como Él es generoso, como Él ama y como Él perdona, yo también lo quiero hacer, porque esa es la cultura del cual yo represento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos como iglesia? Pues todo reino necesita tener
algo que se llama embajadores. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos esos embajadores. Nosotros estamos compartiendo acerca del reino a todo el mundo, porque de eso depende su regreso. Y nosotros trabajamos para Él. Cuando yo tenía como 18 años más o menos, salió un programa en el gobierno, el del gobierno, en donde abrieron un programa de que podías unirte al ejército de forma voluntaria y que hicieron un programa como de 6 meses, que cuando no era voluntario era de un año, me parece. Este era de 6 meses, forma voluntaria, y te llevaban al oriente, a los entrenamientos y no sé qué. Y a mí me pasó la grandiosa idea de que a mí me hubiera gustado seguir eso, ¿sí? Claro, yo 18 y tonto en esa época, me pareció una súper buena idea. Entonces yo me voy y pregunto, bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar en este programa? Entonces me dicen, bueno, tienes que tener esto, ya, chévere, chévere, chévere. Y yo les digo, bueno, ¿sabes que yo soy de Estados Unidos? ¿Hay algún problema con eso? Sí, bueno, no hay ningún problema, pero tú para entrar a este programa es el ejército ecuatoriano, entonces simplemente tienes que renunciar a tu ciudadanía americana. Me pasó las ganas. Yo no era ni soy todavía ciudadano ecuatoriano, así que renunciar a mi ciudadanía americana no me parecía la mejor idea. Y yo les digo, pero ¿por qué? Quiero entrar al programa, quiero entrenar, defender el Ecuador, ¿cuál es el problema? Dice, no, es que tú no puedes defender dos gobiernos. Wow, ¿dónde escuché eso antes? ¿Acaso la Biblia no nos dice, tú no puedes servir a dos amos? O amarás el uno y odiarás el otro, o viceversa. Tienes que decidir en primer lugar a qué reino tú perteneces. ¿A qué reino tú perteneces? ¿A qué reino pertenecemos? Yo pertenezco al reino de Dios. Yo quiero ser y defender y vivir por y ser embajador de y motivar a todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, porque ese es su proyecto. Y lo que Jesús vino a hacer es recuperar el reino de su Padre. El reino que fue robado. Su reino fue robado. Y Él vino a recuperar el reino de su Padre, lo que fue robado. Y cuando algo nos pasa a nosotros, y cuando algo nos pasa a nuestros hijos, solo recordemos, son las últimas patadas de un enemigo ya vencido. Y seamos parte de recuperar lo que es de Dios. Yo no quiero ser parte en ayudar al enemigo. Quiero ser parte en recuperar el reino de Dios, porque es mucho mejor. Es un buen reino. Y quiero ser ciudadano de ahí. Y nos dice, con esto termino, Primera de Pedro 2:11 nos dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen del deseo mundano que luchan contra tu alma. Solo podemos servir a un amo y siempre estaremos en la lucha. Y nos dice que una manera de luchar es recuerda quién eres. Recuerda que tú eres un ciudadano de un mejor reino y que nuestra vida aquí es una residencia netamente temporal. Eres de un mejor lugar. Y no te acomodas y no coges todos los costumbres de un lugar donde eres solo un residente temporal. Acuérdate de tu verdadera identidad.
el reino de los cielos.